categoría. Hablo de reportar de categoría. Y ahora aquí, mirarme así un poquito. Vale, estoy grabando. Un segundo. Estamos en la Catedral de Valencia, justo en la capilla del Santo Cáliz, y hemos recibido a un grupo de peregrinos. ¿Nos puedes decir tu nombre, por favor? Hola, me llamo Sergio Calabuch y resido en Alboraya. Cuéntanos, Sergio, ¿con quién has hecho esta peregrinación? Bueno, esto es un viaje familiar que realizamos con 3 generaciones, mi hijo de 10 años, mi padre de 70 y mi hermano, mi cuñado. Es un viaje familiar de 9 personas que decidimos un día meternos en esta aventura de conocer el camino que hizo el Santo Cáliz desde el monasterio de San Juan de la Peña hasta Valencia, hasta la catedral, y bueno, ha sido muy ilusionante. Bueno, esta peregrinación la habéis hecho en Pascua. ¿Nos puedes decir cuántas jornadas habéis gastado aproximadamente? Finalmente, después de ver un poco el recorrido que nacía en Huesca, nosotros pretendimos hacerlo en 5 jornadas, aprovechando la Semana Santa. El mismo Jueves Santo iniciamos la peregrinación desde el monasterio de San Juan de la Peña y luego 5 etapas hasta hoy, lunes, llegar aquí a la catedral. Muy bien. Bueno, primero de todo, enhorabuena porque habéis llegado sanos y salvos. Esto es importante. Gracias. Cuéntanos qué tal has encontrado el recorrido. Bueno, el recorrido es fantástico porque conoces gran parte de la geografía española partiendo desde los Pirineos, que nace en las montañas, en pleno Pirineos, con el tiempo que hemos tenido, que es fenomenal. Te digo, son rutas de 70-80 kilómetros aproximadamente, y nos ha permitido hacerlas con relativa calma, con una jornada lenta. No somos ciclistas profesionales, no somos para nada deportistas empedernidos, simplemente somos aficionados a la bicicleta y desde un niño de 10 años hasta un abuelo de 75. Y por último, ¿recomendarías este viaje? Absolutamente, creo que es un viaje muy recomendable tanto para familias como para amigos, como para cualquier persona que tenga una ligera fe o simplemente que tenga ganas de conocerse a sí mismo y recorrer parte de la geografía española, y para mí ha sido un placer. ¿Me vas a permitir que me acerque aquí, quieto, aquí a tu pecho, porque veo que pone aquí Camino del Santo Grial? ¿Te puedes dar la vuelta? Efectivamente, es una camiseta, bueno, una sudadera maravillosa. Cuéntame un poco esta iniciativa, que es, no sé, esto es puro diseño. Bueno, nació un poco porque somos un grupo de 9, cada uno de una talla de una forma distinta, y era una forma de reconocernos, de ir juntos en el camino y que estuviéramos donde estuviéramos siempre se nos reconociera en la carretera. Era una forma de identificarnos rápidamente y bueno, al final nos ha hecho un poco de señal y pues con esto venimos vestidos. Pues nada, no sé si sabes que el saludo del peregrino es paz y amor contigo, y los peregrinos decimos luz en el camino. Así es que paz y amor contigo. Luz en el camino. Gracias. Gracias. La ruta de peregrinos. El peregrino sabe siempre dónde va, pero no sabe lo que va a ocurrir por el día. Calor, hay sol, hay lluvia, hay cosas que no saben, como la vida misma, ¿no? Por eso que yo creo que los peregrinos siempre tenemos esa experiencia. El Santo Cáliz, hoy siempre están Juan de la Peña. Juan de la Peña recorriendo hasta que llegamos a Manera. Pero también desde la Asociación del Camino están fomentando mucho, y ojalá, yo espero que ya para el 25, pues nosotros poder tener el tercer año jubilar el Santo Cáliz, para el año 25, ojalá que sea esto un auge de peregrinos y muchos como vosotros se aventuran. Y nada, aquí tenemos esta tercera copa, aparte la habéis hecho durante la Semana Santa prácticamente, son unos días muy simbólicos para acercarnos al Santo Cáliz, porque un Jueves Santo, en ese cenáculo de Jerusalén, pues Jesucristo puede ir a la copa y instaurar la nueva alianza. Así que ánimo, adelante, y como aquí la Virgen María, que guardamos todo en el corazón. Un aplauso.
Oye, qué final de fiesta más bonito. Ahí vaya,